Lo que más le molestaba a los lapicitos, a la gente de Perú Libre, era que los terruqueen. Es más, erradamente el fujimorismo, cuando entraron a la segunda vuelta, no querían terruquearlos a los lapicitos. No los vamos a terruquear. ¿Por qué ser bueno con los que sí tienen vínculos con los senderistas o con el terrorismo o filoterroristas? ¿Por qué esa absurda concepción del fujimorismo? Y esto es una crítica que se ha hecho además en varias oportunidades, de no decirle las cosas como son. ¿Por qué no? ¿Por qué arrugaron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Qué pensaban? ¿Que no les iban a creer? Si a las pruebas uno se podía remitir tranquilamente, como se remitió en su momento con Batters. Se hizo un informe, no es terruqueo, son hechos. Recuerde usted lo que le advertimos, porque acá eso se lo vamos a decir como tu mamá cuando haces algo y te dice, te dije, ya igualito. Le advertimos de que esta gente estaba y tenía vínculos con los filoterroristas que ahora han renacido en el Perú y se sienten florecientes. Veamos. Pedro Castillo y sus aliados piden precisiones cuando se les pregunta por el Movadef. ¿Por qué alrededor de Perú Libre, de Pedro Castillo, siempre se encuentra gente relacionada con Movadef? ¿Con qué? Movadef. Como por ejemplo. No tengo los nombres en este momento. Entonces pero... no, yo tampoco sabía decirle. Pero nosotros sí tenemos los nombres y sí podemos decirles. ¿No tiene ninguna relación con el Movadef? Ninguna, en absoluto. Ni Perú Libre ni Pedro Castillo. Ninguna, y soy católica. Y le estoy diciendo la verdad. Ayer revelamos que investigados y condenados por terrorismo compartieron decisivas reuniones políticas con el actual candidato Pedro Castillo. A los 5 meses de este registro, Aparco participó junto a Castillo en la primera Asamblea Nacional convocada por el brazo político de Sendero Luminoso, Movadef. Hoy le mostramos los rostros y antecedentes de las personas que estuvieron en el local de la Federación Departamental de Instituciones de Ayacucho, donde se llevó a cabo la crucial Asamblea Nacional de Frentes de Defensa, organizaciones populares, sindicales, gremiales y colectivos del Perú, el 20 y 21 de octubre del 2018. Los objetivos de la primera Asamblea Nacional son: A. Unir al pueblo peruano contra los planes del Estado y del imperialismo. Una reunión que multiplicó el poder gremial de Pedro Castillo y que marcó el discurso y camino político que hoy enarbola. B. Movilizar, politizar y organizar al pueblo para luchar unificadamente por una nueva constitución mediante asamblea constituyente y con participación popular. La columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva constitución política del Perú. En esos días de octubre, Pedro Castillo era uno de los oradores principales. Su reciente éxito en la huelga de profesores le daba el poder de, incluso, ordenar a los asistentes. Estamos matando el tiempo teniendo que trabajar en nuestras bases. Colegas, pedimos en todo caso que nos metamos en todo caso para hacer algunas observaciones, lo hagamos por escrito, pero primero sugerimos que se apruebe, en todo caso se lea todo el reglamento y si hay alguna observación, porque algunos acá estamos cambiando ya la Constitución. Colegas, es importante, no podemos estar repartiéndonos la vaca sin haberlo matado todavía, estamos iniciando el trabajo. Al frente de él, muy atento, estaba Víctor Hugo Castillo Mesich, un sentenciado a 25 años de cárcel por terrorismo. Estamos matando el tiempo teniendo que trabajar en nuestras bases. Castillo Mesich fue sentenciado el 31 de julio de 1996 por ser uno de los autores del delito de terrorismo en agravio del ex jefe del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García Rada, a quien Sendero Luminoso atacó en 1985. Su hijo, el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, aún recuerda ese día. Sé que los que atentaron contra mi padre fue un grupo de 8 personas que ejecutaron el acto con 50 balas, entre 25 y 50 balas en el automóvil,
pero murió el chofer y mi padre quedó en un estado muy mal, que lo llevó a la muerte después. Pero el accionar de Castillo Messich no terminó con su salida de la cárcel. Reapareció en la asamblea donde el actual candidato participó y al año siguiente los medios y la policía ya lo identificaban en protestas mineras como la de Fuerabamba en Apurímac. Otro ex sentenciado por terrorismo, integrante de Socorro Popular que participó en esta manifestación en respaldo de Fuerabamba, fue Víctor Hugo Castillo Messich. Ahí no quedó su actividad. En enero del año pasado firmó el apoyo al Movadef en el proceso de una acción de inconstitucionalidad para tumbarse 9 leyes y 4 decretos que sancionan el terrorismo. Es por todas esas razones que estaba en la mira de la policía y fue detenido en el operativo Olimpo en diciembre del año pasado, junto a otros vinculados al Movadef. Sabía que estaban vinculados al Movadef y estaban tratando de ejercer sus ideas, ya no con la violencia de antes, pero sí con la misma pasión, furor y fanatismo. Y por lo tanto yo rechazo que estos asesinos convertidos hoy día en predicadores del mal y de la violencia puedan regresar a la política utilizando nuestra débil democracia. En el evento en el que participó Castillo no se aceptaban posiciones tibias. El discurso radical era el más celebrado cuando los asistentes tomaban el micro. Política. Yo discrepo con la propuesta que ha planteado el compañero que me antecedió. No tiene ningún contenido. Acá no estamos para conciliar con la postura del Estado. Estamos para hacer una lucha frontal contra el Estado. Por lo tanto, me ratifico en esta propuesta y debe ser aprobada estos objetivos políticos concretos. Una de esas personas que expuso frente al profesor fue María Elena Pacheco García, otra condenada por terrorismo. Pensamos en nuestro colectivo que el cambio social no tiene que ver así directamente con una nueva constitución. Es parte. La nueva constitución va a llevar a mejorar las condiciones para que el pueblo luche por ese cambio social. Eso debe quedar, me parece, claro. Embarquemos ahora específicamente por una nueva constitución y lo otro vendrá por añadidura. Pacheco García perteneció a las filas de Sendero Luminoso y purgó una condena de 15 años de prisión por estar involucrada en el crimen de la dirigente sindical María Elena Moyano. ¡Viva la mujer luchadora de día! ¡Viva la mujer organizada! ¡Viva el monumento a la mujer! ¡Palma de lucha! Salió en libertad condicional en el 2007. Sin embargo, en julio del 2013 la policía ya la identificaba en marchas como Toma la calle y más tarde en audios donde, según la investigación, reclutaba nuevos miembros. Nosotros somos un partido comunista, no estamos discutiendo, pero tenemos ideologías y no miramos ahí. Nacimos en un movimiento, eso. Según la información policial, en la reunión del 2018 se presentó como secretaria general del Movadef de la base Villa El Salvador. A fines del año pasado, también fue detenida en el operativo Olimpo y actualmente cumple arresto domiciliario. Muchas gracias. La observación de la compañera respecto al cambio social. Puntuales. Otra de la persona que participó en la asamblea fue Jorge Luis Durán Araujo, cuñado del terrorista Osman Morote y condenado por los cargos de terrorismo. Una de las funciones que tenía Durán en Sendero Luminoso era ser colaborador del diario Marca. El 14 de abril de 1992, la policía desmanteló una red que editaba este diario, allanando los locales que tenía en Lima, donde se detuvieron a 23 senderistas. Uno de ellos era Jorge Durán Araujo. Por esa razón, fue condenado a 10 años de cárcel por el delito contra la tranquilidad pública y terrorismo. Durán Araujo fue captado tras las declaraciones que brindó Castillo y escuchando los acuerdos de la reunión política del 2018.
Su última aparición pública fue el 27 de septiembre del 2020, en una entrevista con el ex candidato presidencial, Hernando de Soto. Cuando las ideas que sostenemos coinciden con el movimiento social, compaginan, eso nadie lo para. Por lo menos en esta asamblea participaron una veintena de personas ligadas al Movadef, entre organizadores e invitados. Muchos de ellos cumplen prisión preventiva mientras se les investiga por el delito de terrorismo. Es por estos hechos que no se entiende cuando el actual candidato Pedro Castillo se molesta delante de las masas, de lo que él llama terruqueo. Porque el terruqueo que han hecho con el pueblo, con los maestros y con el pueblo peruano no les ha funcionado. El terruqueo, el chavismo, el comunismo no les ha funcionado. Pero no se trata, como dice el candidato, de que si el terruqueo funciona o no. Estos videos demuestran hechos que dejan, sobre todo, una pregunta. ¿Está ejecutando los planes políticos que se acordaron en esta asamblea? B. Movilizar, politizar y organizar al pueblo para luchar unificadamente por una nueva constitución mediante asamblea constituyente y con participación popular. La columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva constitución política del Perú. ¿Cuántos deslindes tendrá que hacer Castillo para alejarse de la sombra de Sendero, de su discurso y compañía que parecen no molestarle? No podemos estar repartiéndonos la vaca sin haberlo matado. Todavía estamos iniciando el trabajo. Queda claro, ¿no?, de que no eran inventos, de que de que existen muchas personas vinculadas al gobierno que se están descascarando poco a poco en los últimos meses, que van saltando y nos va quedando claro, pues, de que hay gente que tiene vinculaciones con el FENATE, con Movadef, que se advirtió acá en PBO y se advirtió en combate, y se lo recordamos hoy 1 de enero para que usted esté con el ojo avisor y no se deje sorprender, pues, por quienes le hablan del antifujimorismo simplemente. Yo puedo criticar al fujimorismo y puedo criticar a los lapicitos porque a mí evidentemente no me va ni me viene ninguno como ideología, ni como partido. Me parece que fueron los dos peores candidatos de la historia del Perú, los que llegaron a la segunda vuelta. Y se lo digo claramente, como dice Rafael López Aliaga, se lo digo con todas sus letras. Otros me dirán, no, lo que pasa es que tú querías que gane Porky. No, de verdad que no. Lo que yo quería que gane era un candidato serio. En algún momento Porky se desinfló cuando fue al debate y se puso a leer. E incluso mucha gente decía de que estaba ebrio, ¿no? Que es parte, pues, de las amenazas mediáticas que te hacen, ¿no? Él dijo luego que estaba medicado, pero bueno, lo que yo quería era un candidato serio, y no habían candidatos serios. Lamentablemente uno en ese abanico eran como 20 candidatos. No encontré yo, que normalmente voto nulo o viciado, no encontré yo un candidato acorde al Perú. Es una triste realidad. Ninguno a mí me convencía. Yo iba a votar nulo o viciado como lo suelo hacer en todos los últimos años. Salvo las segundas vueltas, donde me he tenido que poner la camiseta de equipos que yo no quiero. Pero bueno, casi en todas me ha ido mal, ¿no es cierto? Yo en algún momento, yo he vivido en la época del gobierno del APRA, pero cuando se enfrentó Alan García contra Ollantumala, tuve que votar por Alan García. Y entonces en esta segunda vuelta me pasó lo mismo. Entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, tuve que votar por Keiko Fujimori y evidentemente acá estamos. Nosotros seguimos para adelante y el gobierno de Castillo se está cayendo. Y el fujimorismo, bueno, ni qué decir, no tuvieron, pues, la idea central de lo que tenían y cómo atacar al candidato opositor. Cuestiones del fujimorismo que siempre está errando en los últimos años. Y además, son matones los de Perú Libre. ¿Quién más que Marcial Vilela, nuestro reportero estrella aquí en PBO, de haber recibido agresiones de casi todos los de Perú Libre? A Marcial Vilela lo ha agredido Richard Rojas, que era en ese momento, quería ser embajador, imagínense Richard Rojas. Bueno, era guardaespaldas de Castillo, lo empujó. Martina Portocarrero lo ninguneó, le miraba la pelada y como si no tuviera pelo. Ustedes recuerdan eso, ¿no? Dina Boluarte, Aníbal Torres, Guillermo Bermejo, todos en algún momento han maltratado a Marcial Vilela y nadie se solidarizó con Marcial Vilela. Nadie. ¿Te acuerdas tú, Chauny, lo de Martina Portocarrero? Te ríes, ¿no? Eres mala, pues. Así te da en Año Nuevo. Entonces, nadie se solidarizó con Marcial Vilela y nosotros no buscamos que se solidaricen, nosotros no queremos que hagan marchas, nada. Pero que quede claro
de que nosotros sí cuestionamos desde un principio su participación en la política peruana. Y lo que va a quedar claro luego del informe que vamos a ver es que los lapicitos siempre se dedicaron a agredir a la prensa. Es más, Pedro Castillo en algún meeting, que vamos a ver, se convirtió en una especie de asusador, en una especie de barrista que hablaba mal de los periodistas y hacía que la gente que está ahí evidentemente enardecida y mucho descontento, porque esa es la realidad del Perú, vayan y agregan a los reporteros de los canales que estaban ahí. Eso es una barbaridad que haga una cosa así un político. Bueno, este no es un político, este es un ignorante improvisado. Pero lo concreto es que eso pasó en el Perú porque los lapicitos desde un principio no quieren a periodistas, no quieren prensa. Normalmente a los comunistas no les gustan los periodistas. Veamos el informe. Los partidarios matones de Perú Libre siguen agrediendo a la prensa. Señora, mucho gusto. Según encantado. usted, yo soy la agraviada. Ayer fue contra el equipo periodístico de Canal N, quienes fueron perseguidos luego de cubrir un mitin en Ayacucho. Por tu culpa estamos así. Y hoy la violencia continuó en Huancavelica. Todo el país habla y me dice de la prensa mermelera. Yo creo que en ese momento nadie debe sentirse aludido, porque en todo caso, si así fuere, en todo caso creemos importante que esas cosas se tienen que hacer. Aquí un reportero de Latina fue empujado cuando intentaba tomar declaraciones del candidato. Candidato, ¿se da cuenta cómo nos agrede? A ver, mire cómo nos agrede su gente en su cara, candidato. Luego de estas dos agresiones, el postulante de Perú Libre puso en su cuenta de Twitter que rechaza la violencia a los periodistas, pero siguió con los calificativos a un sector de los medios diciéndoles prensa basura. Nosotros respetamos y valoramos su trabajo. Nuestra crítica sobre la prensa basura va hacia quienes controlan el monopolio de los medios. Luego de hacer esta publicación, Castillo eliminó el tuit y publicó un video donde cambió el discurso. Esta vez diciendo que su crítica va hacia los dueños de los medios de comunicación que no cultivan la democracia. Vamos a recuperar la democracia haciendo todo el esfuerzo. Trabajadores de prensa, el pueblo peruano, el pueblo organizado. No nos detengamos y no nos distraigamos en otra cosa. Sin embargo, ocurrió una nueva agresión. En esta ocasión, contra el periodista Carlos Paredes en Huancayo. Señora, mucho gusto. Según encantado. usted, yo soy la agraviada. El hecho ocurrió cuando el comunicador salía de una sede del Poder Judicial en el marco de su investigación contra Vladimir Cerrón, el fundador del partido Perú Libre. Señora, mucho gusto. Según encantado. usted, yo soy la agraviada. Esa es la agresión de la mafia de Cerrón, ¿ves? Esa es la agresión. Pero Castillo no solo es sumiso cuando se trata de condenar las agresiones contra la prensa, sino también cuando trata de deslindar de su congresista electo, Guillermo Bermejo, quien dice que de llegar a la presidencia, Perú Libre no va a dejar el poder. Y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, pero tenemos que darnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Han pasado 2 días desde que salió este audio y Castillo recién intenta distanciarse de Bermejo, aunque lo hace de manera titubeante. Entonces tenemos importante, si el señor Bermejo tiene algún sistema, alguna cosa que decirle al país, es su responsabilidad de él. Al cierre de esta nota, el candidato seguía con sus actividades al interior del país. Vive el centro poblado de Chanta, viva Huancavelica, viva el pueblo peruano. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Así que no nos vengan pues a contar cuentos acá a PBO. Nosotros más que ninguno, representados por quien nos representa en la calle, que muchas veces es Marcial Vilela, hemos sufrido pues el acoso, el asedio y los insultos de la gente de Perú Libre, con tipos de la
talla moral de Guillermo Bermejo, que él se cree el abanderado de la moralidad del Perú, de lo que se tiene que hacer, de la instancia política superior. Él cree que es eso en el Perú. Y es uno de los que en algún momento también cuestionó a los periodistas y se los dijo en su cara, además. Ustedes, la prensa mercenaria, los insultan, lamentablemente, los reporteros, y no le dicen nada. A veces me dan de meterme en la pantalla de televisión cuando veo esas cosas y a ver que me diga a mí como reportero. Lo que pasa es que son muy bisoños y en algunos otros casos están cuidando su trabajo. Y en algunos otros casos tienen temor de responderle a un político. No le tengan temor, muchachos. Respóndanle. Agarren y si no quieren que se grabe, cierra tu micro, ¿cuál prensa mercenario? Y encárenlos. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que aprovechan de la juventud de muchos reporteros. Menos mal que García Vilena no es muy joven. Ya está ya tirando para 5 mangos, ¿no? Sí, 50 ya. Pues. Así es la vida. Este programa llega gracias a Hipermercado Cerámico, tu socio con hiperbeneficios. Pon tu casa hermosa, haz realidad tu gran remodelación. Recuerda que somos los capos en productos Elim y Trébol con 24 tiendas a nivel nacional. La mejor garantía y precios extraordinarios en Hipermercado Cerámico. La mejor opción para la remodelación de tu hogar. Hipermercado Cerámico, Los Capos, Ence Lima y Trébol. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.